de 12 semanas. Porque es enseñamos las herramientas para empezar a vivir sin consumir. Igual que al diabético le enseñan a comer y a pincharse. Luego, cuando se sale, están los centros de seguimiento. Y entonces esta enfermedad, dice, normalmente el tratamiento son de 2 a 5 años, pero con 2 la gente hace ya vida normal. María Zabay, ¿puedes preguntar a los espectadores sobre Sí, sobre este tema? ¿Por qué creen ustedes que en España se consume tanto? Que le estábamos preguntando a ella, ¿por qué el consumo? Pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Porque las leyes son blandas? ¿Porque hay laxitud en la legislación? ¿O porque hay tolerancia social? ¿Lo aceptamos? Si piensan que es porque las leyes son muy blandas, llamen al 905-810-317, y si piensan que es la otra opción, que es la tolerancia por parte de la sociedad, al 905-810-318. Tenemos a otro invitado, esta vez en Barcelona, donde se encuentra Carlos Vicente. Es un joven, algo por debajo de los 30, que es monitor de este mismo centro. Y que yo le quiero pedir a Carlos que nos cuente cómo fue su camino a la adicción. Lo primero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue tu camino a la adicción? Bueno, yo empecé con 13 añitos a consumir alcohol, que es por donde uno empieza, principalmente en una fiesta, poquito, y poco a poco ya fui incluyendo más drogas a lo que fue mi vida. Entonces empecé con los porros, ya de ahí ya empecé a consumir cocaína, pastillas y bueno, ya lo último ya consumía de todo, cocaína, pastillas, ketamina, de todo un poquito. Pero principalmente empecé por el alcohol, que es lo que se nos está vendiendo, ¿no? Como a nivel legal. Y un joven empieza por aquí, ¿no? Por el alcohol, que para mí es una de las peores que hay. Dime una cosa, ¿eso te llevó a ruptura con tu familia, con tu entorno? ¿Te llevó a serias dificultades? Y al final un día tomaste la decisión. ¿Eso es lo más difícil, tomar la decisión de salir de ese círculo? Hombre, tomar la decisión uno la toma cuando ya estás muy degradado, o sea, estás muy mal y ya no te aguantas, ¿no? Y ya rompes con todo, rompes con tu familia, rompes con tu pareja, pero rompes tú, porque no te interesa. Los que te rodean te quieren ayudar, entonces tú te has formado tu propia vida, entonces no, ellos no te interesan, porque te van a parar a ti, y tú no quieres que nadie te pare. Entonces a partir de ahí tú rompes con ellos. Es duro, pero la droga tira y es una vida bastante dura. Y hasta que uno toma la decisión de decir, oye, necesito un tratamiento y necesito un ingreso en condiciones, en un centro en condiciones. Carlos, ahora tú eres el monitor. Pues hasta el día de hoy. Carlos, tú eres ahora el monitor de otros que están atravesando por esa fase de dejar la adicción. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te cuesta para que ellos cambien? ¿Y qué es lo que tú crees que tienen que hacer las familias? Tú que has vivido el proceso, ¿qué aconsejas tú a las familias que tengan ese problema cerca de sí? Hombre, a las familias que hagan mucha presión al paciente y que ayuden, que vayan de la mano con el centro. Porque si nosotros vamos por un camino y la familia va por otro, entonces se descompensa, ¿no? Entonces tenemos que funcionar todos en la misma línea. Y sobre todo pacientes gente con problemas de drogas, cerrar puertas. Es muy importante cerrar puertas y no dejarles pasar ni una, poner ultimátums. Porque si no, él va a seguir manipulando y manipulando y manipulando para conseguir lo que él quiere. Te vuelves es lo que funciona. En ese proceso te vuelves un manipulador egoísta, y supongo que muchas veces tu problema de relación con los demás es que te vuelves también agresivo. Manipulador, prepotente, agresivo, bueno, un monstruo. O sea, es que la persona consumidora, el adicto es un monstruo y actúa como un loco sin estarlo. Actúa bajo los efectos de la droga. Entonces, tú para conseguir un consumo, para conseguir droga, haces lo que haga falta. Entonces, pasas por encima de quien haga falta. Entonces, ahí eso es muy duro de llevar. Muchas gracias, Carlos Vicente. Muchas gracias por traernos tus palabras, tu ejemplo a este debate esta noche. Muy amable.
Sol, tú querías añadir. Sí, yo me gustaría añadir una cosa, aparte que en plan de broma no me ha dicho buenas noches Carlos, o sea que el martes ahora tiene 2 días de vacaciones. Teníamos ciertas dificultades estoy bromeando. de comunicación. Tirón de orejas le va a caer. Total, no, somos equipo todos. No, es que hay una cosa que me gustaría aclarar para que no la gente ahora no esté identificando solamente el adicto con la persona agresiva, con la persona pues que roba dinero en su casa porque necesita dinero, que en un momento determinado no se puede hablar con esa persona. Eso es, vamos a ver, las drogas, cada una causa una serie de efectos en las personas y también según la estructura de personalidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, no era agresiva. Yo era una persona que teóricamente, hombre, se me notaba mucho porque iba languideciendo. Yo mezclaba alcohol y psicofármacos, aunque no era bebedora social, pero claro, para aumentar el efecto. Pero a ver, a mí, ¿qué se me notaba? Yo no me quería levantar de la cama. Yo, que soy una persona activa, siempre estaba contando que estaba con gripe. Yo era una persona que me iba encerrando en mí misma y, por ejemplo, yo tengo la inmensa suerte que mi familia me apoya mucho. Mi hijo felizmente casado, mi madre, a la que Fernando, tu padre, que en paz descanse, conocía bien, que nos estará viendo, mis hermanos. A ver, ellos me veían languidecer. Esto lo digo porque... Y tú tenías una gran ansiedad. Yo tenía un pozo negro, o sea, en Mare Nostrum todos los terapeutas han hecho este tratamiento, ¿vale? Todos son exadictos de este tratamiento y luego formados. ¿Por qué? Porque igual que 2 madres que han dado a luz pueden entender, sentir lo que es dar a luz y otra que no ha dado a luz, 2 adictos saben perfectamente lo que sentimos, o sea, esa prisa hacia la nada, ese pozo negro, es horrible. Y entonces por eso los médicos y las enfermeras no, pero todos los terapeutas y los monitores han hecho este tratamiento. De todas formas os ponéis de acuerdo los dos en que lo que haces es alejarte de todo, claro. Decía él. Nosotros de frecuentar a tu familia, a tus amigos, claro. A querer hacer lo que de verdad te gustaba hasta ese momento. Si es que es como yo lo cuento diciendo, es que te levantas por la mañana y solamente hay un flash, y es el consumo. Carlos Astiz. Yo creo que es que, dándole las gracias por el trabajo magnífico que hacen, yo creo que en España tenemos también, además de la crisis económica, de la crisis nacional, de la crisis política, tenemos una crisis de valores. Cuando se hace esa pregunta que han hecho ustedes de es que nuestras leyes son blandas o que hay demasiada permisividad, yo creo que efectivamente lo primero que tenemos es una enorme permisividad social. Es decir, a lo largo del advenimiento de la democracia ha habido toda una corriente de opinión que ha identificado el proceso de libertad, el proceso de liberación con el proceso de consumo de drogas. Hay que recordar el infausto alcalde que tuvimos aquí, no sé por qué tan elogiado como fue Tierno Galván, que en uno de los grandes llamamientos dice el que no esté colocado que se coloque. O el escándalo que a mí personalmente me produjo el interés de las juventudes comunistas por legalizar las drogas, ¿no? Es decir, me parece demencial. Me parece que efectivamente si queremos recuperar un país, si queremos colocarlo en marcha, si queremos poner a la gente en actividad, lo que no podemos consentir de ninguna manera es que haya esa permisividad total sobre las drogas que convierten a seres humanos en auténticos guiñapos, ¿no? Y yo creo efectivamente que la justicia sea blanda, que los tribunales den unas penas realmente tan blandas, es parte de esa permisividad social que está informando a toda la sociedad de que las drogas no son tan importantes, ¿no? ¿Me dejas que te lleve un poquito la contraria? Por supuesto. Te doy toda la razón. Pero creo que es mucho más profundo que todo eso. Por supuesto, también. Realmente, no, a ver, que la frase tierno y las... Vamos a ver, esta enfermedad no se cura con leyes. O sea, la gente consume porque hay una permisividad social. Claro, pero también hay una falta de lazos sociales que efectivamente cuando tú, la salida que se te ofrece, admitida como socialmente la salida de las drogas, esa falta de relaciones sociales en las que apoyarte, efectivamente te puede llevar a la adicción de manera mucho más fácil, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Hay una cierta permisividad social con ciertas sustancias. La cocaína, por supuesto, hay una permisividad social que da muy bien. O el hachís. Sí, el hachís, pero ahora en España es más la cocaína, pero bueno, el hachís también. Pero no te olvides que hay ciertas sustancias que al revés. O sea, se ha equiparado toda una marginalidad, la marginalidad de la heroína pinchada de los años 90, que es cuando aquí en España, bueno, pues empieza a hacer todo el tratamiento con metadona, que es compensatorio, no sustitutivo, no es curativo. Y en estos momentos, ¿cuántas familias hay de profesionales que se vive esta enfermedad como una vergüenza, como un vicio y sin saber dónde acudir?
que te doy toda la razón, pero estamos en los dos extremos. Y yo creo que esto es mucho más profundo, y hay una cosa que tiene razón. En esta sociedad competitiva hay una falta absoluta de una serie de valores, ahí te doy toda la razón. Pero no es porque la sociedad permita las drogas, sino porque todos pensamos en que vamos a consumir algo porque se tolera más la frustración, porque hay una competitividad que saltas todas las barreras, ¿me entiendes? Que al dolor ya se le ha puesto en una escala bajísima, o sea, no, la gente tiene que sufrir algunas veces y no pasa nada, ¿entiendes? Sí. Falta Sí, los problemas de autoestima, pero a fin de cuentas es la moral social, ¿no? Efectivamente. Que la permisividad hay, pero creo que la sociedad lo que hace es fomentar que vivamos cosas artificiales. De todas formas, un dato que me ha llamado mucho la atención es que en 6 años dicen estudios que va a haber un boom de adicciones fomentado por esta crisis económica. ¿Cómo puede ser? Cuando falta dinero, la gente se engancha después más. de ver a Carlos, es que me vuelve a llamar la atención una cosa, y te lo pregunto a ti que estás en primera línea. O sea, verdaderamente todas las personas ven esa necesidad de la rehabilitación o tal, cuando han llegado, digamos, como él decía, a un límite. Es decir, él se ha visto como un monstruo, ¿no? O sea, yo lo que no termino de comprender es por qué no hay un término medio en el que alguien ve que sin llegar a convertirse en ese modo. O sea, ¿cómo no se llega a una persona sino cuando está en el límite de esa situación? A mí me preocupa mucho, o sea, porque es el testimonio que más oyes, es el de, no, yo me volqué con este proyecto, o yo decidí rehabilitarme cuando estaba ya al borde de. O sea, hay que llegar al borde de, es lo que quiero preguntar. Ojalá no se llegara al borde de, porque nosotros siempre decimos en Mare Nostrum que ojalá la gente llegue sin haber cometido una serie de ilícitos civiles o de delitos, pueden ser, ¿me entiendes? Que aunque luego la drogadicción es una causa eximente o atenuante, eximente no, pero tú no eres culpable, pero eres responsable. Sí, menos mal. Menos mal. Pero bueno, contestando a lo que tú dices, sí. Mira, esto es una cosa que si todas las personas cuando estamos consumiendo no nos autoengañáramos, porque siempre te dices, no, sí, yo controlo, como he dicho antes. Yo voy a controlar. Mañana, pero claro, el día que realmente tú te das cuenta que ya no controlas, y es que los de alrededor es cuando se dan cuenta, porque hay un periodo silente en que tú consumes y nadie se da cuenta, sea lo que sea, nadie se da cuenta. Bueno, yo, sí. Fíjate, yo creo que hay que señalar más a esa persona en ese proceso, señalar tal vez con un matiz negativo, pero creo que es verdad que al existir una permisividad no terminamos señalando a tal persona, te estás equivocando, chaval, ¿eh? Pero se pueden rebotar. Claro, por eso mismamente. O sea, lo digo por precisamente por eso mismamente. ¿Verdad, no? El testimonio que daba tu compañero era el de pasar por encima de cualquier cosa con tal de lograr mi objetivo, que es la droga. La persona que es adicta es la enfermedad del autoengaño y se va a rebotar, como muy bien dice. Yo te iba a decir, a ver quién le pone el cascabel al gato. Además hay una novedad, que ahora la gente, en vez de engancharse a una sola droga como hace años, hay adicción a varias. Claro. Al mismo tiempo, que lo estabas apuntando tú parece hace que está un de moda, momento. De manera que todavía es más complicado. Sí, a ver, el politoxicómano hoy en día, y además por hablar de politoxicómano es la persona que también consume alcohol. Es que claro, nosotros por eso hablamos de adictos, ¿no? Porque si tú dices, es que el alcohólico es cocainómano, alcohólico, politoxicómano, ya suena... Bueno, porque son palabras que socialmente, lo que hablábamos antes, ¿no? En eso la sociedad no es permisiva en el concepto de adicto. Todo el mundo consume porque además, no te engañes una cosa, hay drogas que suben, que dan el subidón, hay drogas que relajan. Vamos a hablar de sustancias tóxicas para incluir también los temas socialmente permisivos o legalmente permitidos. ¿Qué ocurre? Es que aquí hay tres cosas. Una, que la mezcla de las sustancias, esto cuando hablemos de información, por eso digo, no solo a la gente joven, me gustaría, por ejemplo, decirle a quien me esté escuchando que la mezcla del alcohol y de los psicofármacos, bueno, puede producir un coma barbitúrico de consecuencias absolutamente que no se saben, porque el problema ya no es que te mueras, mira, te mueres y ya estás descansando, por hablar. Lo malo es que te quedes en una situación física. La cocaína y el alcohol, por ejemplo, no es 2 y 2, 4. Se forma una quinta molécula, que es la bomba, por hablar de alguna manera. Y claro, el problema es que hoy en día, para el tabaco sí. Yo no sé si los que estáis aquí sois fumadores o no, o exfumadores. Yo sí. Bueno, el tabaco, no sé cómo explicarte, yo también fumo poco, pero fumo. El tabaco, ha habido una campaña de información física
tremenda, tremenda. Sin embargo, de las